Magdi Ochoa, que es investigadora del INGEMET, porque el INGEMET había alertado en informes del 2014 y del 2021 que el sector de Sococha, en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, en Camaná, en Arequipa, era una zona crítica y recomendaron reubicación de la población. ¿Y qué pasó? Lejos de haber reubicación, parece que hubieran escuchado, sigan ¿no? urbanizando informalmente esta quebrada. Es completa. O sea, hicieron todo lo contrario a lo que señalaba el INGEMET. ¿Y qué hicieron? O sea, ¿qué pasó con las autoridades? ¿Metieron archivaron, encarpetaron el informe? ¿Cuánta irresponsabilidad? ¿De cuántas vidas humanas estábamos hablando? ¿De cuántas pérdidas económicas estamos hablando? Sobre las cuales recaerá algún tipo de sanción que corresponde en virtud de esta evidencia. Ahí está, la evidencia concreta. Magdi, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Esto es dramático, porque están las pruebas ahí y están los informes. Y sin embargo, nadie hizo caso. Sí, buenas tardes. Bueno, es muy lamentable y pues es repetitivo en nuestro país. Ahora es en Arequipa, el año pasado fue un derrumbe en Patás. Y son eventos que ocurren y recurren. El problema es el peligro, pero la vulnerabilidad que no es analizada como un riesgo. La vulnerabilidad, la exposición de las poblaciones hacen el riesgo. Claro. En este caso, como usted hacía mención, Sococha, como 140 zonas críticas más de todo el departamento de Arequipa, fueron identificadas en un reporte preliminar en el 2014 y luego en el 2021 con el estudio de riesgos de la región Arequipa. Y en estos informes nosotros lo determinamos como zona crítica porque la quebrada, como se evidencia, es una cuenca amplia donde existen diferentes torrentes que año a año se van cargando de acuerdo a la intensidad de la precipitación. Entonces, en el 2009, cuando ya empiezan a ocupar, se ve que el riesgo se va a incrementar, porque el riesgo está enfocado entre el peligro y la vulnerabilidad. Si nosotros tenemos peligro, pero no tenemos la vulnerabilidad, entonces el riesgo es bajo y por consiguiente no va a existir un desastre. El desastre ocurre porque hay el peligro y hay la vulnerabilidad, ¿no? Y el riesgo es alto. Ok, en el 2002, en dos informes, 2014 y 2021, se presentaron informes de reubicación. ¿Qué hicieron las autoridades? ¿Les entregaron esta documentación, este análisis? ¿Ya había población asentada ahí? Lo que había que haber hecho es en el 2014 y en el 2021 es haber reasentado a estas familias. Sí, dentro de la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, las entidades competentes como son a nivel nacional, ¿no? CENEPRE, INDECI, tiene y a través de sus centros de operación de emergencia nacionales, articulan esta información con las autoridades regionales, locales, provinciales, ¿no? Y hacen la transferencia de nuestra información. Yeah. Entiendo de que las medidas que se han aplicado o que no se han aplicado, como hemos observado en muchos casos, se deben tal vez a una falta de decisión en el momento política y también de la población, ¿no? De insistir en que es necesario tener algunos planes de contingencia, de prevención y pues no esperar tener una acción reactiva, ¿no? ¿Cuántas situaciones de riesgo, situaciones críticas han detectado a nivel nacional? Bueno, la Dirección de Geología Ambiental del INGEMET viene trabajando ya desde el año 2000. A la actualidad nosotros ya tenemos mapeado todo el Perú. Ajá. Y tenemos más de 2004 zonas críticas que están distribuidas en diferentes regiones, provincias y distritos. Como le mencionaba, Arequipa tiene 142. Y como cada región tiene identificadas estas zonas críticas, ¿no? Que son principalmente, por ejemplo, en zonas de sierra, las quebradas, porque en la sierra, época de lluvia. Sí, cada zona crítica es identificada por su tipo de peligro. Correcto. En este caso, por huaicos, esa zona crítica fue por flujo de detritos, huaicos que se conoce. En otros sectores hay zonas críticas por deslizamientos, por derrumbes. En otros sectores, por ejemplo, como es en la Amazonía, por inundación, por erosión fluvial en la zona costera también. Claro.
esa ha sido la característica para poder uno determinar zona crítica por tal tipo de peligro geológico. ¿Y por qué es crítico? Porque hay elementos vulnerables. Y de estos 2004, ¿cuáles están en la situación de Sococha? Que hay ya asentamiento urbano informal en estas zonas críticas. Para hacerlo más dinámico, nosotros, nuestra información, estamos utilizando la información de CENAMI, donde nos dan los pronósticos de precipitación, porque recordemos, estas son zonas críticas donde está el peligro, donde está un flujo de detritos que habrá ocurrido en tiempos anteriores, pero que se puede activar ante un cambio de una precipitación anómala. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en pos de prevenir a las autoridades regionales es emitir unas alertas. Son unos documentos donde me dice qué región, cuántas son las zonas críticas que se pueden activar y detonar con una precipitación que ellos dan un pronóstico de 24 horas, de 48 horas. Sobre ese nivel, si llueve, ese huaico se va a dar sí o sí. Correcto. Entonces, en la última alerta que emitimos, en la región Arequipa, como Secocha, habían 20 zonas críticas más alrededor de los diferentes distritos de la región Arequipa, ¿no? Ok, o sea, además de Sococha, hay otros 19 puntos críticos que ustedes han alertado, porque estamos en plena época de lluvias, Así que es. imagino que están monitoreando y que están en riesgo de que pudieran sufrir un huaico y... Así es. Okay. Lo que nosotros hacemos es alertar que esas zonas críticas están como en latencia, sí, que si las condiciones climatológicas que van a persistir en este verano se siguen intensificando, esas zonas se van a activar, ¿no? Ok. O sea, Arequipa tiene que estar, sobre todo en estos puntos que usted ha mencionado, en alerta, y los vecinos que se han instalado en estas zonas críticas tomar medidas. Así es. Y no tan solo Arequipa, nosotros esta alerta se emite de acuerdo a las intensidades de precipitación. Y en esta última alerta estuvo todo el sur del Perú hasta el centro de Lima, ¿no? Como es Yauyos, lo que está intensificándose con las lluvias últimamente. Correcto. En este mapeo de 2004 zonas críticas a nivel nacional, en estas zonas no debería haber asentamiento humano alguno. O sea, no debería haber construcción, no debería haber nada. Se considera ya que es una zona que tiene que estar en bastante monitoreo para poder controlar lo que es y mitigar el impacto de estos eventos, ¿no? en los medios de vida, en la infraestructura, en la población, ¿no? Correcto. Y las recomendaciones en estas zonas críticas específicamente es de que se hagan medidas estructurales de corto, mediano y largo plazo, y en algunos casos de una reubicación inmediata progresiva. De acuerdo, okay. O sea, no los 2004 suponen necesariamente reubicación y reasentamiento. No. Todo depende del monitoreo. Sí. De acuerdo. En el caso de Sococha, que es el que estamos viendo y me sigue alarmando las imágenes, porque como usted ha dicho, esa imagen, que detengamos en la primera imagen, por favor, porque se ve claramente que es una quebrada, yo le decía, una quebrada activa, o sea, que siempre tiene actividad de, ¿no? Sí, es una... No sé si se llama deslizamiento, ¿cómo se define esta imagen? Un abanico, sí. Tiene la forma de un abanico. Correcto. Es de la depositación de los diferentes torrentes que han ocurrido en los tiempos, claro, ¿no? En los tiempos geológicos. A lo largo de décadas. Décadas. Correcto. Entonces, en el 2004, usted observa en la parte inferior que habían unas cuantas ocupaciones, claro, pero así crece. Entonces, claro, lo que era recomendable aquí era de que esta quebrada respeten su cauce y se desarrolle las diferentes medidas estructurales. Ese es el otro tema, claro. Una quebrada así, que muestra actividad. Para mitigar el eventual huaico, ¿se pueden tomar qué medidas? ¿Arborizar? Sí, existe. En la ingeniería hay un sinnúmero de medidas estructurales, ¿no? En este tipo... con colocar diques, muro de gaviones, en otras zonas, de acuerdo a la característica de la zona y el claro, tipo de evento, el especialista indica cuál es la medida más adecuada, ¿no? Para mitigar los efectos de un evento que de todas maneras se va a producir. Porque sí, para reducir la energía, el impacto, correcto, de esto, ¿no? Correcto. Porque no lo vamos a desaparecer. De acuerdo, pero lo que sí se pudo evitar es que siga creciendo la urbanización, o sea, el asentamiento informal.
que ese es el otro problema. Y yo le comentaba fuera de cámaras que con el fenómeno del Niño que azotó el norte del país principalmente, la declaración de una damnificada. Los pobres no tenemos derecho a elegir dónde vivir y que buenamente se instalan sus esteras a donde buenamente pueden. Y eso es porque, a ver, claro, la precariedad, la falta de dinero, no puedo comprar un terreno, voy y me asiento, pero luego está la autoridad y la fiscalización de que saben que ahí no te puedes poner. Entonces... Bueno, lo que aduce esta señora de la precariedad es parte de la vulnerabilidad, porque se ha visto en otros casos donde, por ejemplo, condominios se asientan a la ribera tal vez de unas quebradas, pero tienen el conocimiento de la planificación de que tal vez se tiene que respetar esta quebrada. Hemos observado en Cieneguilla, en las bahías, un lugar precioso, donde... la vulnerabilidad para ellos lo están reduciendo, por consiguiente el riesgo también está bajando. Entonces yo invito a que las autoridades puedan ya tomar conciencia y trabajar en la gestión de riesgos, pero en prevención y en también poder... Vivienda social, o sea, urbanizar pensando en vivienda social para esta gente que, como dice, no puedo elegir, viene alguien, me ofrece, oye, ya mi hermano ya tiene su terrenito ahí, instala tu estera aquí al lado, y así es como van creciendo informalmente. Sí, no, pero últimamente se está observando bastante, se está traficando ya también con esta necesidad. Claro, los traficantes en varias quebradas hemos observado que tiene un propietario, la cierra la quebrada y nadie más puede entrar salvo que ya lo compre ese lote. ¿Y cómo es que formalizan? ¿Cómo puede alguien atribuirse ser propietario de una quebrada? ¿Es posible? Bueno, está ocurriendo, es una realidad que tenemos, la informalidad y la corrupción. La falta también, sí, la falta de tal vez tener en claro cuáles son las políticas, ¿no? Sobre todo, estamos creciendo. Yo sí resalto de que estamos creciendo un poco en lo que es la gestión de riesgo de desastres, porque últimamente desde mi entidad, las entidades como CNPRE, INDECI nos han invitado a participar en un taller para fortalecer las capacidades y hacer de conocimiento, porque acá la responsabilidad principal es de las gerencias de defensa civil y de planificación y ordenamiento territorial, que ellos deben hacer uso de toda la información que existe de entidades técnicas científicas para poder hacerlo uso correctamente, ¿no? Correcto. Bueno, nos ha abierto los ojos sobre esta situación. Estas imágenes son desoladoras porque es algo que pudo evitarse en el tiempo. Claro, esto no ocurre de la noche a la mañana. Este asentamiento gigantesco no es de la noche a la mañana. Pero la información la tenían a la mano quienes estuvieron con la potestad de tomar acciones y no lo hicieron. Sí, y yo quiero invitar a todas las autoridades regionales, locales, de que puedan también pedir el apoyo en conocimiento, para transferencia del conocimiento y toda la información que genera la entidad técnica, porque es un buen insumo para poder hacer gestión de riesgos.